Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy he querido empezar con esta segunda parte del Ave María por dos razones. Por un lado, porque esa invocación a María, Madre de Dios, se definió como dogma de fe, que María es eso, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso, como aquí explicamos hace ya tiempo, año 431, con la grandísima intervención y papel que tuvo en esa definición y en ese concilio San Cirilo de Alejandría, cuya memoria celebramos hoy. San Cirilo de Alejandría, doctor, santo padre y doctor de la Iglesia, un hombre que se forjó en el desierto, en la oración, y que pues tuvo ese papel importante en ese momento de luchas, de herejías, de las que hablaremos hoy en el Catecismo, y cuando pues estaba esa herejía nestoriana que separaba en Jesús como dos personas y decía, bueno, María es madre de la persona humana, de Jesús, pero no de la persona divina, no de Dios. Se hacían ahí un lío. Decía, ¿pero qué es esto? En Jesús solo hay una persona, la persona divina, y María es madre de esa persona, por tanto es madre de Dios. Ya sabemos que no le ha dado la divinidad, le ha dado la naturaleza humana, pero no se dice que una madre es madre del cuerpo del niño, aunque no le haya dado el alma. Es madre de Juanito, de María, de quien sea, de la persona. María es madre de esa persona. Santa María, Madre de Dios. Pero también es que hoy en nuestra devoción popular tenemos muy presente a la Virgen del Perpetuo Socorro, ese icono oriental con una historia compleja. Según parece, pues venía de Creta, lo llevó un comerciante a Roma y estuvo durante mucho tiempo en una iglesia de San Mateo, que entonces, estamos hablando del siglo IV, regentaban los agustinos, o siglo V, y luego después, pues con la invasión de las tropas napoleónicas, que tanto daño hicieron en tantos sitios, también en España se cargaron muchas iglesias, pues también saquearon diversas iglesias, entonces se escondió ese icono y al cabo del tiempo reapareció y ya entonces se encargaron de ellos los redentoristas, los hijos de San Alfonso María de Ligorio. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos ese santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro, donde hoy habrá fiesta grande. Pues bien, ese icono oriental, como sabemos, nos muestra a la Virgen María, al niño Jesús en sus brazos, y en un segundo plano dos ángeles, dos arcángeles, Miguel y Gabriel, que le muestran los instrumentos de la pasión, le están mostrando a Jesús, le están enseñando esos sufrimientos futuros. Entonces, al contemplar esa visión, el niño, como hombre mortal, como humano que es también, es persona divina, como decíamos, pero tiene una naturaleza humana, se asusta, se estremece. Entonces busca socorro en los brazos de su madre, se aferra con fuerza a la mano de la Virgen María. Así aparece. Incluso esa sandalia como que se le cae, es un signo de ese momento de susto ante la visión de esos sufrimientos de la pasión. Pues sí, la Virgen María nos cuida en todo momento, los momentos buenos, los malos y hasta la hora de la muerte. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ruega por nosotros pecadores ahora, en el momento actual y en la hora de nuestra muerte, el momento más importante de todos nosotros, un momento del que pende la eternidad, como hablaremos esta noche también en otro programa de un servidor, El Hombre de Dios. Estamos hablando del purgatorio, del cielo, y esta noche pues daremos un paso más en esa línea que creo que nos ayudará también. Pues nos encomendamos a la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pedimos la intercesión de su siervo fiel, San Cirilo de Alejandría, y saludamos también a nuestra Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. No estás al mismo nivel que San Cirilo de Alejandría, pero bueno, estamos en camino, me ¿verdad? Me falta muchísimo. Yo creo que estoy al comienzo de ese camino. Bueno, lo importante es saber cuál es el camino, intentarlo, pedir la gracia y pedir la ayuda de la Virgen María. ¿Te gusta ese icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro? Sí, es muy bonito. Tiene esa sandalia, ¿verdad?, tan simpática ahí caída.
manera. Y sobre todo esa imagen, ¿no? Como la Virgen sostiene al niño Jesús en sus brazos y nos quiere sostener a todos nosotros. Pues en esa confianza comenzamos este día, este 27 de junio, terminando el mes del corazón de Jesús y bajo la mirada de la Virgen María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y en los relatos que vamos recogiendo de cómo Dios actúa en las almas, en los corazones, en tantas personas, estamos dedicando unos días a una de esas personas a las que el Señor dio un carisma particular en el siglo XX, es Chiara Lubich, iniciadora de los focolares. Y bueno, estábamos viendo cómo desde niña actuó en su alma, en su corazón, incluso con algunas luces, gracias especialmente místicas, diríamos, bien entendida esta palabra. Nos lo va contando José María Quintas, nos va recogiendo algunos de esos relatos que la propia Chiara escribía en su diario o en cartas a director espiritual o a otras personas, como lo que ocurrió en 1943. Chiara estaba estudiando en casa y un día tenía que ir al almacén, a un caserío llamado Madonna Bianca, a 1,5 kilómetros de distancia aproximadamente de nuestra casa, escribe. Para tener contenta a mamá fui a hacer el recado y repentinamente, mientras iba de camino, sentí una llamada. Era como si Dios me estuviese diciendo: entrégate a Dios. Fue tan inesperado ese pensamiento que me quedé inmóvil ahí mismo a mitad del camino. Entrégate a Dios. Enseguida escribió a su confesor para expresarle su deseo de consagrarse al Señor y solo una semana después, el 7 de diciembre de 1943, claro, la vigilia de la Inmaculada y en plena Segunda Guerra Mundial, esta joven enseguida respondió a esa llamada. No se hizo esperar. Entrégate a Dios. Pues en efecto, en ese día se consagró a Dios de por vida, sin decírselo a nadie, ni siquiera a su familia, solo al director espiritual, claro, en silencio. Solo estaban presentes ella, el sacerdote, el padre Casimiro en la capilla del seminario del convento de los capuchinos. Se desposaba con Dios y se desprendía de todo. Se quería consagrar a Dios en virginidad. Una lágrima le cayó, pero una inmensa felicidad le invadía. Un año más tarde le confesaría a su madre: no le digas nada a nadie, mamaita, me he desposado con él y por él he tratado de apagar cualquier otro deseo. Él es mi vida y mi mayor amor. Pues eso es la virginidad. Lo negativo, no desposarse con otro, es la consecuencia de lo positivo, claro. Él es mi vida y mi mayor amor. Dios da un amor muy grande, llena de tal manera que la persona llamada comprende que cualquier otro amor pues ya no tiene sentido. Es como si, claro, una persona se ha casado con otra, la que quiere mucho, pues ya no tiene que mirar a nadie más. Pues Chiara sintió esa llamada a desposarse con Jesucristo. Pero Dios seguía actuando en el alma de esta niña. Y si lo que hemos dicho ocurrió, bueno, de esta joven ya, lo que hemos dicho ocurrió en 1943, el año siguiente, el 24 de enero de 1944, nos cuenta lo siguiente. Íbamos a ver a los pobres y probablemente allí me contagié con una infección en la cara. Estaba llena de llagas y los remedios no frenaban la enfermedad. Hacía frío. Y estar a la intemperie en esas condiciones podía ser perjudicial. Como mis padres me prohibieron salir, entonces lo que hizo, pues le pidió al padre Casimiro
que me trajera la comunión. En un momento dado, el religioso le preguntó a Chiara cuál había sido, según ella, el momento de la pasión en el que Jesús más había sufrido. Ella respondió que siempre había oído decir que el huerto de los olivos, pero el sacerdote respondió: yo creo que fue en la cruz cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando se marchó el sacerdote, Chiara me dijo, escribe este sacerdote, si el dolor más grande de Jesús fue el abandono por parte de su Padre, nosotros lo elegimos como ideal y lo seguimos. Ese nosotros se refiere pues a ese grupo que se estaba formando de chicas que con ella querían vivir una especial consagración a Jesús. Nosotros elegimos como ideal y seguimos a Jesús en ese momento de su vida. Y entonces escribe este sacerdote: desde aquel día, Chiara siempre me habló de Jesús abandonado, de Jesús abandonado. Muchos años después, ese sacerdote, que ya tenía más de 90, confirmaba que él nos explicaba cómo le vino a la mente aquello que le había dicho. Nunca había oído o leído nada clara sobre ese tema, no había pensado en la pregunta ni en la respuesta. Fue una gracia. En cuanto le hablé de ese grito de Jesús, Chiara se encendió. Ese es nuestro camino. Jesús abandonado. El Señor llama, el Señor ilumina de distintas formas a las almas, claro que sí. Él no se guarda esas gracias. Si fuéramos fieles, si nos abriéramos a la gracia de Dios, pues también nosotros experimentaríamos esas palabras del Señor de una manera más sencilla, discreta, o a veces también de esta manera como más llamativa. A todos nos llama a la santidad, a todos nos llama a la intimidad con Él. Pues le pedimos al Señor que abramos nuestra alma, que cuidemos esa vida de oración, que escuchemos palabras que sin duda el Señor a todos quiere decirnos y muchas veces no nos enteramos porque andamos envueltos en tantos líos, tantas cosas, a veces cosas buenas por Dios, pero a veces por las cosas de Dios dejamos al Dios de las cosas. Pidamos vivir hoy con el corazón abierto a todas sus palabras. El Señor nos llama a entregarnos a Él, sea en la vida seglar, matrimonial, sea en la virginidad, en el sacerdocio, pero todos unidos en Cristo, unidos en el corazón de Cristo, en brazos, en las rodillas de la Virgen María, que nos cuida a todos, que a todos nos socorre, que a todos nos asiste, que a todos nos quiere llevar a Jesús por María en su Iglesia. María es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Es la que hace la unidad. Tantas veces en las familias que hay discusiones y la madre pues une a unos con otros, a esos hermanos que se han peleado. También la Virgen María nos quiere unir a todos. Estamos tratando de esa nota, de esa propiedad esencial de la Iglesia, que es la unidad, porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, porque Cristo ha fundado una única Iglesia, unicidad de la Iglesia. Y veíamos ayer en el número 816 que esa única Iglesia que Cristo fundó permanece, subsiste
hay una continuidad histórica en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Vimos lo que significa esta expresión y veíamos que con esta enseñanza el Vaticano II en la Lumen Gentium 8 nos quería decir, por un lado, que sigue existiendo, claro, esa única Iglesia que Cristo ha fundado, que en ella se sigue dando esa nota de la unidad, pero por otro lado, que en las diversas comunidades que a lo largo de la historia se han separado de esa Iglesia Católica, aunque no tienen todos los elementos de verdad y santificación, claro, que están en esa Iglesia que permanece en continuidad histórica con la que Cristo fundó, aunque no están todos esos elementos, sin embargo, sí que hay elementos de verdad y de santidad, mayor o menor proporción, en algunos casos casi todos, como es en el caso de la Iglesia ortodoxa oriental. Y entonces, claro, en esas comunidades pues hay muchas personas que con esos elementos se pueden santificar, ser salvados y santificados por nuestro Señor, que no, digamos, menosprecia ningún medio, tampoco siquiera en aquellos otros que ni siquiera han conocido el cristianismo y ni siquiera están bautizados, pero bueno, Dios también actuará por otros caminos extraordinarios. Lo que pasa es que siempre son menos que esos medios que nos ha dejado, por eso tenemos obligación de anunciar a todos esa plenitud de medios salvíficos. Antes de pasar al siguiente número, nos quedó de ver un número marginal de estos que el Catecismo dice que leamos para que, digamos, ilustrar lo que nos está enseñando. Este número 816, que es el que ha dicho que la única Iglesia de Cristo, Jesús se la entregó a Pedro para que la pastoreara, y que esta Iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Tras esta frase de Lumen Gentium 8, el número 816 nos había ofrecido un texto del decreto de ecumenismo del propio concilio, Unitatis Redintegratio 3, donde se nos dice que sólo por medio de esa Iglesia Católica, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Ahí están todos esos medios, hay todo lo que Jesús nos ha dejado, aunque luego, como decimos, parte de esos medios están también, los aceptan y los creen y los viven hermanos de otras confesiones. Pero cuando pone esa cita de Unitatis Redintegratio 3 es cuando nos sugiere que leamos el número 830. Así que, Yolanda, vamos a ver qué nos quería añadir el Catecismo cuando nos decía que leamos ese número. 830. La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido. Confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. Como vemos, este número 830 que nos ha sugerido antes el Catecismo cuando nos está explicando la nota de la unidad, nos dice, bueno, pues mirad lo que vamos a ver después cuando veamos la nota de catolicidad, porque tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque nos ha dicho este número 830 que la Iglesia es católica al menos en un doble sentido. El primer sentido es, dado que católico significa universal, pues el primer sentido es porque en esta Iglesia católica permanecen todos, la universalidad, el conjunto de los elementos de verdad y salvación, la plenitud de los medios de salvación. Aunque la Iglesia católica fuera el día de Pentecostés, pues nada, los que estaban ahí en Jerusalén ya tenía todos esos medios de salvación, ya tenía esa universalidad, ya era católica en ese sentido, de que tenía todos esos medios. Y nos los ha descrito un poquito, cuáles son esos medios, cuáles son esos elementos de salvación que encontramos todos ellos, en la Iglesia católica. La confesión de la fe, recta y completa, que en cambio, pues cuando se han producido herejías, pues parte de esa fe se ha perdido, se ha negado,
confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra, todos los sacramentos, no solamente algunos, dado que en algunas rupturas pues se ha dejado de creer que fueran verdaderos sacramentos algunos de los 7. No, pues en la Iglesia Católica está la vida sacramental íntegra. Ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Se produce esa sucesión apostólica de los apóstoles a los obispos en una línea de continuidad, y eso hace que los obispos y aquellos que los obispos ordenan como colaboradores, que somos los presbíteros, pues también eso es un sacramento eficaz a través del cual recibimos la gracia del mismo Jesucristo, mientras que en muchas comunidades pues no se cree que se dé esa eficacia, que eso sea realmente un sacramento, sino simplemente, una persona, un pastor elegido en la comunidad que particularmente nos enseña, nos guía en la palabra de Dios, pero poco más. Y sobre todo que se ha roto allí esa sucesión apostólica. En cambio, pues en la Iglesia Católica se dan todos estos elementos. Primer sentido de la palabra católica. Luego en el número siguiente, el 831, nos dirá que también es católica porque ha sido enviada en misión a la totalidad del género humano y al mundo entero. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos a esta nota de catolicidad. Aquí solo esto venía a propósito de explicar eso de que nos había dicho el catecismo, de que en la Iglesia Católica, dado que en ella se produce esa continuidad histórica y esencial entre la Iglesia que Cristo fundó, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, dado que se produce esa continuidad, pues en esa Iglesia están todos los elementos de verdad y santificación, y aquí pues nos ha dicho en el Catecismo, en el 830, que esa es una de las razones de llamarla católica, porque tiene la universalidad de esos medios. Bien, este es el punto de partida. El punto de partida es que Cristo ha fundado una única Iglesia, que en ella nos encontramos todo lo que Él nos ha dejado a todos los hombres de todos los tiempos. Que claro, el Señor no hizo todo lo que hizo solo para los contemporáneos de hace 20 siglos que vivían allí por Israel y alrededores. No, hombre, no. Lo ha hecho para todos. Para que llegara a todos, pues Él ha instituido ese medio de comunicación con todos los hombres, que es la Iglesia, que es su cuerpo místico. Y por eso le dirá a Pablo, a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque su cuerpo, sus hermanos, los que nos hemos unido a Él por el bautismo, somos su cuerpo místico, como ya vimos. Sin embargo, pues en esa comunidad que Él ha formado de una manera en la que somos esa única familia, a lo largo de la historia, pues bien sabemos, se han producido muchas rupturas. Por eso, el siguiente apartado del Catecismo se titula Las heridas de la unidad. La Iglesia sigue teniendo esa unidad, es una, sí, pero dentro de su historia se han producido heridas que han dañado a esa nota de la unidad. Y es lo que vamos a ver en los siguientes números, concretamente 3 números, 817, 818 y 819, nos van a hablar de las heridas de la unidad, y a continuación otros 3 números, 820, 21 y 22, pues del camino para pongamos de nuestra parte para que se restaure la unidad, el camino ecuménico. Vamos por partes, comencemos por las heridas de la unidad. Número 817, Yolanda. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Y termina este número con una cita de Orígenes, de aquel gran teólogo de la Iglesia de Alejandría, de los primeros siglos de la Iglesia. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Bien, pues así comienza este número del Catecismo a explicarnos qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y lo que pasa tantas veces con la unidad y sus rupturas. Y para que lo entendamos, vamos a ponernos en un nivel como mucho más sencillo. Pensad a lo mejor en vuestra parroquia, o si estáis en algún movimiento, en algún grupo apostólico, pues cuántas veces ocurre
que aunque todos tenemos la misma fe, todos estamos a una, y luego, sin embargo, esas tonterías de que si yo, que si tú, que si, claro, que si el sacerdote prefiere a este, al otro, no sé qué. ¿Y cuántas veces ocurre que hay personas que se enfadan, que se van? Pues yo no vuelvo por la parroquia, o yo no vuelvo por el grupo, o es que aquí todo el mundo va a lo suyo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso es a un nivel de un determinado grupo, que obviamente no es obligatorio para la salvación, pues eso ha pasado a un nivel más grande, en este sentido, ya en ese nivel de la Iglesia universal. Fijaos que comienza diciendo el Catecismo que, citando una vez más el decreto de ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redintegratio 3, que ya desde los primeros tiempos, en esta una y única Iglesia de Dios, desde los primeros tiempos aparecieron algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente. Cuando en documentos de la Iglesia dice el apóstol, así sin más, pues ya entendemos que se refiere a San Pablo, el apóstol de los gentiles, que San Pablo reprueba severamente como condenables. Pues sí, en más de una ocasión en sus cartas nos encontramos pues que se enfada y dice, pero bueno, ¿pero qué es esto? Pero que ya estáis peleando, pero ¿qué es eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo? Pero es que está Cristo dividido, pero es que ha muerto Pablo por vosotros, pero ¿de qué estáis hablando? Y es que son estas cosas que han pasado siempre. Por eso a veces mitificamos esa primera comunidad cristiana, que sí tiene esa descripción que aquí también ha recogido el catecismo, de cuando se dice que la primera comunidad de Jerusalén tenía un solo corazón y una sola alma. Bueno, sí, pero también empezaron pronto a dividirse. Y de hecho, si recordáis, también en los Hechos de los Apóstoles ya nos habla de una discusión, de que empezaron a decir algunos que si que no se atendía suficientemente a las viudas de los que venían de una comunidad que de la otra, ya empezaron los líos, que aquí se atiende más a unos que a otros, que es lo que da lugar a la institución de los diáconos, ¿no? O sea, que esto ha pasado siempre. Y concretamente, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, pues si cogemos al empezar, casi al principio, el capítulo 1, pues también habla de esto. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que estéis de acuerdo todos. Es decir, a que no haya entre vosotros escisiones, sino que estéis bien concertados, con las mismas ideas, con los mismos pareceres. Pues he sido informado, a propósito de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, de que hay contiendas entre vosotros. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas. Pues yo de Cristo, dice San Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado en beneficio vuestro? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, sino es a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bauticé también a la familia de Estéfanas. Fuera de eso, no sé si bauticé a algún otro. Que Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, y no con elocuencia, para que no quede ineficaz la cruz de Cristo. Entonces ya se pone a hablar del lenguaje de la cruz. Pero bueno, a lo que ahora vamos es que Pablo dice que es eso, que si yo soy de Pablo, yo de Cefas, hombre, somos todos de Jesucristo. Bueno, entonces con esto quiere decirnos el catecismo que lamentablemente eso es algo que llevamos dentro, porque somos cada uno muy cada uno, y cada uno con sus cadaunadas, y esto que pasa a nivel humano en tantas cosas, y nos peleamos por el fútbol, y nos peleamos por tantas tonterías, pues por desgracia a veces nos peleamos de cosas mucho más gordas, como es la fe, como es la vida cristiana. Y tantas veces ocurre, como digo, que en los grupos, en las parroquias, a veces se producen ese tipo de peleas absurdas que indican demasiado protagonismo y que a veces, sí, estoy para servir a Dios, sí, pero yo, ¿verdad? Y claro, ahora el párroco le dice a otro que lea y me sienta mal porque llevo aquí yo toda la vida y que cantan no sé quién y aquí nosotros llevamos cantando también no sé cuántos años. En fin, que estas cosas están en nuestra naturaleza humana herida. Por tanto, en primer lugar, pues seamos conscientes de que eso es parte de nuestro pecado y que entonces no tiene que extrañarnos que lo que nos pasa a ese nivel pequeño haya podido pasar a un nivel más grande. Se lo seguimos explicando enseguida, pero vamos a pedir precisamente con una canción de Jen Rosso, uno de los grupos musicales de los focolares de los que estamos hablando, que tienen esa vocación de fomentar la unidad. Vamos a recordar cómo el Señor nos abre los brazos a todos y cómo la Iglesia nos los abre para que vivamos unidos, como la Virgen María
nos abre sus brazos y nos quiere unir a todos sus hijos, como tus brazos, una canción que muchos recordaremos los que tuvimos la suerte de estar en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, en el Monte del Gozo, cuando entraba San Juan Pablo II, se oía esta bella canción. Aquí estamos ya junto a ti. Hoy nos has llamado a esta ciudad y has querido tú estar aquí porque nos amas. La esperanza que tú nos das dentro de nosotros fuego es, nos ayudará a incendiar y a dar amor a todos. El camino no lo haremos solo, con nosotros caminarás. Junto a ti seremos como tus brazos, abiertos a la humanidad. Y cuando el andar se nos haga duro, con nosotros siempre estarás. Llevaremos a todos tu mensaje, anuncio de paz y de amor. Gran testigo de la verdad y de la justicia defensor, vas como una luz y no te has de cansar de amar. Eres un amigo muy fiel, siempre vives por la humanidad. Tienes gran predilección por los que están lejanos. El camino no lo haremos solo, con nosotros caminarás. Junto a ti seremos como tus brazos, abiertos a la humanidad. Cuando el andar se nos haga duro, con nosotros siempre estarás. Llevaremos a todos tu mensaje, anuncio de paz y de amor. El camino no lo haremos solo, con nosotros caminarás. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. El camino no lo haremos solos, estamos llamados a vivir la fe en unidad. Pero decíamos que nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro protagonismo, pues tantas veces produce rupturas. Entonces, eso que vemos, que pasa en las comunidades, que pasa en las parroquias, que pasa en los grupos, en los movimientos, etcétera, pues ha pasado lamentablemente también en ese nivel de Iglesia Universal. Por eso nos decía este número 817, citando al Vaticano II, que ya desde los primeros tiempos se produjeron algunas escisiones y en siglos posteriores disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica. Y a veces, no sin culpa,
de los hombres de ambas partes. Y a continuación nos describe qué tipos de rupturas, de heridas de la unidad, de pecados que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo se pueden dar. Y dice que hay 3. La herejía, la apostasía y el cisma. Y para que veamos lo que significa cada una de estas, pues nos sugiere que el catecismo que veamos el número 2089, porque allí se nos va a hablar de los pecados contra la virtud teologal de la fe. Entonces, Yolanda, vamos a dar un salto, nos vamos a esa tercera parte del catecismo, la parte de la moral, y vemos cuáles son esos posibles pecados contra la virtud de la fe de que nos habla el número 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Así pues, aquí el catecismo, en esa parte, como digo, moral, donde nos va a hablar de los pecados contra las diversas virtudes, nos ha mencionado 4 posibles pecados. En primer lugar, el rechazo sin más a creer. Claro, aquí habría que explicar con calma, ahora no es momento porque esto viene, digamos, de una manera colateral. En nuestro mundo cuesta creer que pueda ser pecado el pensar o no pensar, el creer o no creer algo, y es que se nos olvida algo. Estamos hablando de cuando una persona ha recibido la suficiente luz interior de Dios nuestro Señor y exterior de exposición de la fe, y sin embargo, a pesar de lo que ha visto, rechaza creer. No simplemente es un tema de que uno tenga unas ideas o tenga otras, es en el fondo falta de confianza. Pongo un ejemplo. Tenemos un amigo, una persona, bueno, empezando por nuestros padres, que siempre nos han dicho la verdad, que siempre nos han ayudado, que no tenemos ningún motivo para dudar de ellos, y en un momento dado nos dicen algo que nos sorprende, que digamos nunca habíamos pensado o lo que sea, y, pues no me lo creo, me estás mintiendo. Hombre, eso es una ofensa a una persona que nunca te ha dado motivos para dudar de su sinceridad, de su bondad, que lo que te dice tiene su sentido, que no es ninguna persona ligera que va contando por ahí tonterías. Que un día, porque lo que te dice no es lo que tú suponías o imaginabas, le digas que no lo crees, no es simplemente una disensión de opiniones, es decir, no me fío de ti. Entonces, claro, pensad en todos esos diálogos que aparecen en los evangelios, particularmente lo ve más a fondo, como en tantas otras ocasiones, el Evangelio de San Juan, el 4, cuando Jesús ha hecho milagros grandísimos y sin embargo hay quien no cree. Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento, capítulo 9 de San Juan, y este ciego, pues claro, pues cree en él, cree en Jesucristo. Y en cambio, aquellos otros que están discutiendo con Jesús, no. Entonces Jesús dice, para esto he venido al mundo, para un juicio, para que los que no ven crean y vean, y en cambio los que se creen que ven no vean. Entonces nos hace ver que realmente no es simplemente una cuestión de ser listo o no listo, no ese es el tema, sino que el corazón se cierra ante la verdad cuando no interesa la verdad. Cuando esos hombres no querían aceptar a Jesucristo, no les interesaba, entonces pues ya podían ver milagros, que aunque resucite un muerto, dirá Jesús en otra ocasión, no creerán. Claro, eso es un pecado, porque no es una cuestión meramente, repito, de que uno opine o deje de opinar, ni de ser más o menos inteligente, sino de cerrarse a ver. No quiero ver. Entonces, claro, si el Señor es el Salvador, si Él nos muestra que lo es, si Él con su vida, con su doctrina y ya con sus milagros, dirá Jesús también en otra discusión, si no hubiera hecho obras que nadie ha hecho, pues tendría razón, podría uno entender que no creyerais, pero ¿qué más puedo hacer? Claro, pues eso es un pecado. Bien, eso en cuanto a la incredulidad, el rechazo radical de la fe. Pero ahora ya, a continuación, nos ha hablado el número 2089 de 3 pecados contra la fe, de los que sí que hemos recibido la fe y lo hemos aceptado, incluso nos hemos bautizado, estamos bautizados. Bueno, pues entonces una persona bautizada, por tanto un cristiano que ha aceptado la fe,
Sin embargo, puede cometer 3 graves pecados de distinto nivel, por supuesto, como ahora veremos, que son, primero, el peor, la apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe. Entonces, si una persona realmente tenía la fe, la vivía, y llega a este punto de apostasía, desde luego eso no es así porque sí, ¿no? Por un despiste no, algo ha pasado aquí. Algo ha pasado aquí porque, dice también la doctrina de la Iglesia, que nadie pierde la fe sin que en ello no intervenga algún tipo de pecado. Entonces, si una persona a lo mejor está viviendo mal moralmente, pues claro, al final, si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Pecados de otras personas que hayan podido también influir en el escándalo, pero al final ahí hay algo en el interior de cada uno. Por supuesto, en último término, no juzgamos la conciencia de nadie, porque eso solo Dios lo puede hacer, pero aquí hablamos en general. Lo que sí sabemos es que si una persona realmente tenía la vivencia de la fe y luego al final rechaza por completo la fe, de lo que es la apostasía, pues eso no es un mero tema de evolución intelectual, sino que ha ocurrido algo en el corazón. Bien, eso sería lo peor, ¿verdad? Que lamentablemente pues hoy lo vemos que ocurre. No entramos a juzgar, repito, cada conciencia, pero en sí mismo es algo muy triste y muy grave el que dejemos de apoyarnos en el Salvador, que es Jesucristo. Primera posibilidad, la apostasía. Segunda, la herejía. Entonces nos ha dicho el Catecismo, citando por otra parte el Código de Derecho Canónico, que se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo. Estamos hablando, ya digo, de católicos bautizados, pero la negación pertinaz de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Es decir, en este caso no es que uno rechace toda la fe cristiana, eso es la apostasía. La apostasía es, nada, yo dejo de ser cristiano, yo no creo en Jesucristo como Hijo de Dios, quizá pueda creer en Dios, pero no en Cristo, rechaza la fe cristiana en su totalidad. En cambio, la herejía rechaza alguno de los dogmas de fe, algo de lo que la Iglesia nos ha dicho. Esto es seguro, esto no es una opinión, esto es totalmente cierto, que tiene ese grado supremo de infalibilidad y de certeza, lo que llamamos de fe divina y católica, pues lo que afirmamos en el credo, los dogmas de fe que la Iglesia ha definido como tales. No, pues uno yo lo rechazo. Yo no creo, por ejemplo, pues Nestorio, ¿no? Llega un momento en que el concilio de Éfeso define que María es madre de Dios. Bueno, pues ya después de ese momento, si uno sigue diciendo, pues no es madre de Dios, bueno, pues eso ya es una herejía. O el concilio de Calcedonia, Jesús es una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. Pues no, es solo hombre, un hombre adoptado por Dios, y yo no creo que sea una persona divina. Pues eso ya es una herejía. O una vez que está claro y definido el dogma de la Inmaculada Concepción, pues no, yo no acepto ese dogma. Pues en esos casos se rechaza una o varias verdades definidas como tal, eso es herejía. Dice, fijaos, negación pertinaz, porque también puede ocurrir una persona que, bueno, se ha equivocado, luego se lo explican, pues se mantiene. O duda pertinaz, ojo con esto. Dudas a todos nos vienen, a todos. En estos temas espirituales, claro, yo no puedo tocar a ver si está aquí el Espíritu Santo y asegurarme, no. O sea, venir una duda nos puede venir a todos, pero aquí estamos diciendo duda pertinaz, es decir, que uno realmente, pues no sé si será verdad, si no será verdad, y así no es que le venga a la mente que una ocurrencia, sino que firmaría en un papel, pues yo no sé si será verdad o no será verdad que, por ejemplo, que Jesucristo está presente en la Eucaristía. En este sentido, ojo, cuidado, que los escrupulosos enseguida creen que han hecho pecados porque se les ha venido a la mente cualquier cosa. Entonces, cuando se rechaza pertinazmente una verdad o se mantiene uno en esa duda pertinaz de una verdad de fe, no de una cuestión más secundaria, entonces hablamos de herejía. Y finalmente el cisma, y es cuando uno sí cree todas las verdades de la fe católica, pero rechaza la sujeción al Papa o la comunión con los demás miembros de la Iglesia. Bueno, pues sí creemos todo, pero no vamos. Entonces, bueno, esto es lo que ocurrió particularmente con el cisma de Oriente, que hubo varios, pero ya definitivamente en 1054, rechazar que la suprema autoridad de la Iglesia sea el sucesor de Pedro, sea el Papa, y bueno, pues romper esa comunión, aunque inicialmente pues se mantenían
prácticamente todas las verdades de fe. Siempre cuando hay un cisma, luego antes o después, alguna verdad pues suele caer en el camino, pero puede ocurrir que no. Entonces no es tan grave como lo anterior, se mantienen las verdades, los sacramentos, pero claro, pues te has salido de la Iglesia. Vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? Que esto nos pasa a nivel pequeñito. Pues me he enfadado con el párroco y entonces ya no vuelvo. Bueno, pues bueno, menos mal que hay otras parroquias, ¿verdad? Pero imaginemos que no. Está uno en un pueblo y entonces, como se ha enfadado con el párroco, ya no se confiesa, ya no comulga, ya no va por allí. No, hombre, esto no puede ser, vete por encima de esas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí el Catecismo nos ha dicho en el 817, cuando se han producido una de estas rupturas, herejía, apostasía y cisma, eso no se produce sin el pecado de los hombres. Claro, en primer lugar, el pecado que comete, sin entrar en la responsabilidad subjetiva de cada uno, pero en sí mismo es un pecado, eso, sea la apostasía, sea la herejía, sea el cisma. Pero también puede ocurrir que por la parte, en el ejemplo que decimos del sacerdote, del párroco, nos ha dicho el Catecismo, citando el Vaticano II, no sin culpa de los hombres de ambas partes. Puede ocurrir, en alguno de esos casos, que también haya tenido culpa, pues pongamos, el Papa que había en ese momento. Entonces se puso cabezón, entonces no puso fácil las cosas y eso incitó a alguien a irse de la Iglesia. Bueno, pues él cometería su pecado, pero eso no quiere decir que justifique el que uno se vaya de la Iglesia. Entonces, volvemos al ejemplo. A lo mejor es verdad que uno tiene un párroco, unos sacerdotes que lo hacen mal, que dan mal ejemplo, todo lo que usted quiera. Pero eso no justifica que dejes de recibir los sacramentos y que dejes de participar ahí. Otra cosa es que, bueno, no tienes por qué dirigirte con él, ¿verdad? Ni cosas parecidas. Pero el pecado de ese sacerdote o de quien sea, o de ese obispo, o en su caso, en momentos históricos, de ese papa, el que él personalmente lo hiciera muy mal, no justifica, pues yo me voy de la Iglesia. Como no justifica que abandonemos sin más la parroquia porque hay cosas aquí que no me gustan. Bueno, pues eso que lo podemos ver un poquito a ese nivel pequeño y que bueno, pues ahí tampoco es tan grave porque siempre podrás encontrar otro sitio, ¿no?, donde vivir la fe. Pero claro, cuando ya hablamos de Iglesia Universal, pues por mucho que haya habido sus meteduras de pata, en algunos casos por ambos lados, pues sí, porque claro, Lutero se encontró que se hacían cosas mal con las indulgencias. Bueno, pues arreglémoslas, que es lo que hicieron todos los santos de la época, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, y mucho antes los inicios que se habían dado siglos antes ya incluso con Santa Catalina de Siena, los Jerónimos, pues un poco la reforma interna de la Iglesia. La respuesta no es irnos de la Iglesia, ni mucho menos. Pero aunque hubiera habido y hubiera pecados en la parte de la jerarquía de la Iglesia, puede darse, pero eso no justifica ese gran daño, esa gran herida, que es la ruptura de la comunión de la Iglesia, la ruptura de la unidad. Bueno, esto es para explicar más, pero quedémonos hoy con estas ideas. Primero, que siempre, lamentablemente, se ha dado y se dan, pues que los hombres somos como somos, pues esas posibilidades de romper la unidad, que eso de por sí viene de nuestros pecados, que podemos cometer todos, pero claro, que pueden llegar a ese nivel tan grande y tan triste de estos tres pecados que hemos dicho. El peor, la apostasía, rechazo total de la fe cristiana. Segundo, la herejía, rechazar una verdad de fe, una o varias verdades de fe. Y tercero, el cisma, romper la comunión, que eso en sí mismo, el hacer eso en sí mismo, objetivamente hablando, son pecados graves, que puede haber cometido pecado también la parte, digamos, de la jerarquía de la Iglesia a nivel de comportamiento, mejor o peor, pero que eso no justifica esas rupturas y que en cualquier caso pues estamos llamados a vivir en la unidad por encima y a vivir nuestra fe y en la comunión por encima, repito, de esas disensiones humanas que siempre tendremos. Y como en una comunidad religiosa, pues por muy unidos que estén, pues siempre hay sus cositas, porque esto no es el cielo. Y ni una familia, pues por muy unida que esté, lo mismo. Esto no es el cielo todavía. Pero hay que cuidar mucho esa unidad. Lo seguiremos viendo mañana, si Dios quiere, pero pidamos al Señor, pidamos a la Virgen María, que nos quiere siempre unir, que cuidemos estas cosas, que tengamos cuidado, que por tonterías cuánto daño se hace, y apliquémoslo, ya digo, ahora no hablemos de los grandes problemas ecuménicos, sino pensemos en donde tú vives, pues procura siempre cuidar la unidad, la caridad, no decir esas cosas que pueden hacer daño en tu parroquia,
disimular pues los defectos del prójimo, pensar lo que nos dice Jesús, que a lo mejor estamos viendo la mota en el ojo del hermano y no estamos viendo la viga en el nuestro. Pidamos a nuestro Padre Celestial que nos ayude a vivir siempre unidos, buenos hijos, buenos hermanos. Pues como siempre, un momento final de oración con la ayuda de música, en este caso Notre Père, el cantar a Dios nuestro Padre, como hace un coro carismático francés del centro de la Eclesial de Lyon. Y también si queréis alguna consulta, pues podéis ahora hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Abba, Per, papá, papaito, Abba en arameo, Per, en francés, Padre, en español, en todas las lenguas, el único Padre, unidos en la familia divina. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Jaime desde Tenerife y pregunta si el Espíritu Santo que habita en nosotros, cuando pecamos, nos abandona. Bueno, más que nos abandona, lo echamos. Esto ya lo comentamos, que somos templos del Espíritu Santo y obviamente con el Espíritu Santo están siempre el Padre y el Hijo. Somos templos de la Santísima Trinidad, que es la vida de la gracia, vivir en amistad con Dios. Bueno, ¿y qué es el pecado mortal? Pues matar esa vida divina en nosotros, decir, no quiero que Dios sea el centro de mi vida, de mi corazón, prefiero a mí mismo, prefiero mi placer, prefiero el poder, el poseer, lo que sea, el ídolo, lo que sea. Entonces, claro, es echar a uno por poner a otro, porque no se puede servir a dos señores. Me prefiero a mí como rey de mi corazón. Entonces los echo, ellos no se van, el Señor queda ahí, mira que estoy a la puerta y llamo. Pero nosotros sí, en ese sentido, digamos, rompemos esa intimidad con Dios que implica la inhabitación. En ese sentido, pues es verdad
que Él no se va en el sentido de que no deja de buscar nuestra santidad, pero nosotros es como que echamos de casa a los huéspedes. ¿Qué más? Y desde Ávila una mujer pregunta si todas las palabras que aparecen en la Biblia dichas por Jesucristo hay que tomarlas al pie de la letra. Hay textos que le cuestan un poco más, como por ejemplo el Evangelio que se leyó el 25 de abril, que era cuando echarán demonios en mi nombre y si beben un veneno no les hará daño. Entonces hay cosas que no sabes si eso hay que tomarlo al pie de la letra o no. Vale, claro, así dar una respuesta genérica a una pregunta tan genérica no es posible, menos en medio minuto. En primer lugar, que nos quede claro que es todo inspirado por Dios, es palabra de Dios. En ese sentido, si lo que entiende por tomar al pie de la letra es tomar, claro, que no podemos hacer ahí nosotros lo que nos dé la gana, sino que esto es algo que nos quiere enseñar el Señor, está claro. Pero por otro lado, hay que aplicar a las palabras que humanamente, aunque con la inspiración del Espíritu Santo, han sido puestas por los evangelistas, que aplicar las reglas que se aplican de interpretación que se aplican en cualquier obra. Es decir, que hay que tener cuidado, que si por al pie de la letra quiere decir de una manera, digamos, física, por ejemplo, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. ¿Está diciendo Jesús que no quedemos tuertos? Hombre, no, ya se entiende que no. Está diciéndonos que es más importante la vida del alma que la del cuerpo y por tanto que hay que hacer todo lo posible por evitar el pecado, pero no está diciendo que hagamos eso. Por tanto, sí en el sentido de que todo es palabra de Dios y que hay que ver qué quiere decirnos, pero repito, luego hay que saber interpretar unas cosas más oscuras a la luz de las más claras, ver el conjunto de toda su doctrina, ver cómo lo ha interpretado la Iglesia en su historia. Y entonces, pues habría eso ya que ver en cada caso, ¿no? La duda que pueda surgir en cada caso particular. Pero es verdad que ni es buena porque no está nunca en la mente de nadie una interpretación, digamos, literal en ese sentido, de material, digamos, de los textos. Pero ojo, que hoy tendemos también a hacer todo muy, muy simbólico y al final uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiso decir? Esto que algunos ya con broma, ¿no? Como todos son géneros literarios, entonces dicen que cuando el ángel Gabriel le saluda a María, la Virgen se asusta y que el ángel dice, no temas, que soy un género literario. Bueno, esto ya así un poco como chiste teológico, que no tampoco podemos relativizar todo de esa manera. En fin, no puedo precisar más porque ya habría que ver en cada caso, pues, textos concretos, ¿no? Que como los ha interpretado la tradición de la Iglesia. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Yo recuerdo que esta noche a las 11 pues vamos a hablar del purgatorio y del cielo en El hombre de hoy y Dios, y creo con textos muy bellos que también nos pueden ayudar y por supuesto como siempre con la música, el cine, la literatura, concretamente Marcelino Pan y Vino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.